Me llamo Amalia Rosales. Y el pasado abril cumplí 62 años, lo suficientemente mayor para entender la paciencia, pero, al parecer, no tanto como para merecer paz en mi propia casa. Esa tarde, el aire de Mérida estaba cargado de sal y calor. Yo estaba en la cocina, enjuagando la última gota de jabón de limón de una taza, cuando mi hijo, Damián, entró. Su voz era tranquila, casi cortés. Mamá dijo, haciendo una pausa justa para que levantara la mirada: «Estoy cansado de verte aquí. Y Paloma también». Por un segundo pensé que bromeaba. El agua seguía corriendo, un hilo plateado entre nosotros, pero su rostro no se movió. Las palabras quedaron suspendidas, afiladas, cortando el zumbido del refrigerador y el canto de las chicharras afuera. Puse la taza con cuidado sobre el mostrador. El aroma a limón y madera vieja se mezclaba en el aire, y podía escuchar los latidos de mi corazón en el silencio que siguió. Él se apoyó en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, la mirada fija en un punto detrás de mí, como si yo ya no estuviera allí. «No entiendo», logré decir. «Esta es mi casa», suspiró. «De esa manera que usa la gente cuando ha ensayado su crueldad. Solo necesitamos espacio. Paloma se siente incómoda contigo, siempre aquí. Es hora de que busques otro lugar para quedarte por un tiempo. Otro lugar». La frase se metió en mi pecho y se quedó allí, pesada como una piedra. Quise recordarle cómo llegamos a tener esta casa los turnos extra de tutorías, los veranos corrigiendo exámenes bajo un calor sofocante, pero mi voz no pasó de mi garganta. Solo asentí y cerré la llave del agua. A través de la ventana, la luz de la tarde había cambiado. El calor dorado que solía llenar la cocina ahora parecía duro, casi metálico. Damián se fue sin decir más. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Luego, el murmullo suave de la voz de Paloma arriba. Me quedé sola, con las manos húmedas, viendo una gota de agua deslizarse por el borde del fregadero. La casa a mi alrededor, cada ladrillo, cada repisa, se sentía de repente extraña. Cuando los crujidos de la madera cesaron, supe que algo dentro de mí se había roto en silencio. Y nada en esta casa volvería a sonar igual. Esa noche no pude dormir. La casa estaba demasiado silenciosa, de ese silencio que recuerda cada palabra dicha entre sus paredes. Me quedé despierta, mirando el leve resplandor de un farol colándose por las cortinas, y mi mente viajó hacia atrás, a cuando este lugar era solo un sueño en papel. Cuando Damián tenía 6 años, vivíamos en un pequeño departamento encima de una panadería en la calle de los Almendros, en Mérida. Me despertaba antes del amanecer para corregir ensayos, con el olor a pan recién horneado subiendo por el suelo. Después del accidente de su padre, éramos solo nosotros dos y el ritmo constante de la necesidad. Daba clases por las mañanas, tutorías después de la escuela y trabajaba turnos de verano en el centro comunitario para que las cuentas cuadraran. Cada peso, cada propina por corregir textos o dar clases de piano, iba a un frasco etiquetado para la casa. El año en que por fin compramos esta casita, Damián estaba empezando la preparatoria. Corría por el patio delantero, descalzo, levantando el césped de Yucatán, gritando que olía a un hogar de verdad. Todavía puedo escuchar esa risa. Las mismas paredes que ahora resuenan con distancia, alguna vez llevaron el eco de su alegría infantil. Mis dedos rozaron el borde de la mesa del comedor de roble, pulida por años de uso. Recordé las noches largas ayudándolo con sus ensayos para la universidad, los dos bebiendo chocolate caliente y discutiendo sobre Sor Juana. Él quería estudiar arquitectura entonces. Yo quería que soñara sin miedo. Ahora, esa misma mesa estaba bajo una lámpara nueva que Paloma instaló, moderna y fría. Un brillo que borraba todo rastro del pasado. Ella dijo que iluminaba el cuarto. Para mí, solo hacía las sombras más claras. Me levanté en silencio.
deslizando mi mano por la pared del pasillo. Cada marco de foto, cada rasguño en la madera tenía una historia, prueba de que el amor alguna vez vivió aquí. Pero el amor, al parecer, se había vuelto caro, y yo era la única que seguía pagando por él. Las semanas siguientes se desenredaron en pequeños ajustes silenciosos. Paloma empezó con la sala primero cosas pequeñas, una alfombra nueva, cortinas más claras, un acomodo diferente de los muebles. Dijo que hacía el espacio más ligero. No discutí. Solo observé cómo cada cambio parecía borrar algo mío, la lámpara vieja que encontré en un mercado de pulgas, el poema enmarcado que Damián escribió en secundaria. Desaparecieron uno por uno, reemplazados por objetos que brillaban pero no significaban nada. Ella comenzó a decidir todo dónde debían ir los platos, qué tipo de flores quedaban bien en el porche, incluso cómo debía organizar mis cosas en la cocina. Una vez la escuché, medio riendo por teléfono con una amiga, decir que yo tenía un sentido de desorden de persona mayor. Las palabras dolieron, aunque no estaban destinadas a llegar a mí. Damián se mantenía neutral, o al menos lo intentaba. Cuando lo miraba, veía una duda en sus ojos, la misma suavidad que tenía de niño cuando sabía que algo estaba mal, pero no quería tomar partido. «Es solo un ajuste», me dijo una noche, con voz cuidadosa. «Paloma está tratando de hacer que también se sienta nuestro hogar». Asentí y no dije nada. Una tarde, mudé mi ropa al cuarto de huéspedes más pequeño, al fondo de la casa. Las paredes eran lisas, la ventana daba a la barda en lugar del jardín. Era más tranquilo, más seguro de alguna manera. Doblé mis suéteres con cuidado, acomodándolos como si creara una pequeña frontera propia. Por las noches, la risa flotaba desde la sala, el sonido de dos personas construyendo una vida juntas. Yo me quedaba en la cama, escuchando desde detrás de una puerta cerrada, preguntándome cuándo esa vida dejó de incluirme. Ocurrió un domingo por la mañana, de esos que antes olían a café y hot cakes. Estaba preparando una cafetera en la cocina cuando escuché pasos arriba, el paso pesado y rápido de Damián, seguido por el más ligero de Paloma. Sus voces bajaron antes que ellos. Un murmullo de tensión que llegó antes que las palabras. «Solo quisiera que nos diera espacio», dijo Paloma. Su tono no era de enojo, solo de cansancio, ensayado. «Cada vez que me doy la vuelta, ahí está». Damián murmuró algo que no entendí. Luego añadió más alto: «Mamá no entiende de límites, siempre está encima». La palabra encima dolió más de lo que esperaba. Miré el celular junto al tarro de azúcar, su pantalla negra reflejando mi rostro, ojos cansados. Respiración firme, sin pensarlo. Abrí la aplicación de grabación y presioné el círculo rojo. Entraron a la cocina a media frase. Sin darse cuenta, Paloma abrió el refrigerador, mirándome de reojo antes de decir: «Es como si fuera ruido de fondo». Soltó una risa suave, y Damián sonrió. Como si eso lo convirtiera en verdad, me giré para servir el café. Mis manos no temblaron, aunque mi corazón latía fuerte. El vapor subió entre nosotros, con un leve olor a pan quemado. Podrían haberme preguntado. Dije sin voltear: «Si algo les molesta». Damián suspiró, frustrado. «Mamá, no se trata de preguntar, se trata de saber cuándo no te necesitan». No notó la luz roja del celular brillando tenuemente en el mostrador. Cuando se fueron, la cocina volvió a quedar en silencio. Detuve la grabación y miré la pantalla por un largo rato. Mi reflejo parecía tranquilo, casi desapegado, pero dentro de mí algo cambió, algo pequeño pero irrompible. Una línea de resolución formándose bajo el dolor. Pasó una semana antes de que volviera a abrir la grabación. No planeaba escucharla, pero esa noche la casa estaba tan silenciosa que parecía que iba a tragarme entera. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde alguna vez ayudé a Damián con sus proyectos escolares, y presioné play. Escuchar la voz de mi hijo a través del pequeño altavoz era diferente a escucharla en persona. Sonaba distante, descuidada, casi desconocida.
La risa de Paloma siguió, afilada y sin peso. Las palabras cortaron tan profundo como la primera vez, pero ahora se sentían preservadas, como evidencia de algo que ya no podía fingir que no era real. Más tarde esa noche, me encontré navegando en Facebook. Una amiga de mi vieja escuela me había invitado a un grupo de maestras jubiladas. Un rincón tranquilo donde compartían recetas, fotos de clases antiguas o pequeñas quejas sobre envejecer. Por impulso, escribí un post corto. ¿Cómo vives bajo el mismo techo que tu hijo cuando te trata como si fueras invisible? Tras una pausa, adjunté el clip, diciéndome que era solo para dar contexto, para saber qué dirían los demás. No usé nombres. No esperaba nada. Me fui a dormir con el celular cargando en la mesita de noche, sin saber que algo había pasado. Por la mañana, había más de 100 notificaciones, mensajes, comentarios, solicitudes de amistad, algunas de desconocidos. Mis manos temblaron mientras navegaba. Alguien había compartido el post fuera del grupo. Una joven lo reposteó en TikTok. Con un título le dijo esto a su madre. El clip tenía miles de vistas, cientos de comentarios. La gente estaba enojada, conmovida, protectora. Algunos escribieron: nunca le diría eso a mi mamá. Otros solo decían: ella merece algo mejor. Mi pecho se apretó mientras leía. No quería avergonzarlo. Solo quería dejar de sentirme invisible. Pero bajo el pánico, otro sentimiento se movió frágil pero real. Por primera vez en años, alguien me había escuchado. Para el lunes. Mérida ya no estaba en silencio. La historia se me había escapado de las manos y había tomado vida propia. Personas que no veía en años aparecieron en mi bandeja: exalumnos, colegas, vecinos. Algunos escribían mensajes largos, otros solo unas palabras. Vimos el video. No merecías eso. Una de mis exalumnas, ahora maestra, me envió una foto de su pizarrón donde había escrito con gis: el respeto empieza en casa. Al principio, no sabía cómo responder. La gratitud se enredaba con la culpa. No había querido que esto pasara, pero cada mensaje tocaba una parte de mí que había estado enterrada por años. Un recordatorio de que, en algún momento, dejé de creer que mi voz importaba. La radio local lo retomó después. Luego, un programa matutino. El clip estaba en todas partes compartido, analizado, repetido. Lo llamaron el video de la madre de Mérida. Era extraño escuchar mi propia cocina descrita en televisión, el mismo espacio donde solía leerle cuentos a Damián antes de dormir. El miércoles, alguien tocó la puerta. Una mujer de unos 30 y tantos estaba afuera, con una placa de prensa. Señora Rosales, soy de Canal 8. ¿Estaría dispuesta a comentar algo? Era educada, su tono cuidadoso, como quien maneja un objeto frágil. Pensé en cerrar la puerta, pero algo me detuvo. Tal vez fue el cansancio de ser malentendida por tanto tiempo. No lo publiqué por venganza, dije en voz baja. Lo publiqué para sentirme menos sola. Su expresión se suavizó. Me agradeció y se fue. Y vi su auto perderse por la calle llena de bugambilias. Los pétalos comenzaban a caer, blancos y suaves contra el pavimento, adentro. Mi celular no dejaba de vibrar. Llamadas, solicitudes, invitaciones. Apagué el sonido y lo puse boca abajo en el mostrador. En toda la ciudad, la gente hablaba de mí defendiendo, debatiendo, analizando y, sin embargo, la única persona de la que quería escuchar no decía nada. Por la noche, pasé por la puerta cerrada de Damián y Paloma. La luz parpadeaba por debajo, el sonido apagado de la televisión demasiado alto. Me quedé un momento, escuchando. El ruido de la ciudad había llegado a mi puerta, pero en esta casa, el silencio aún reinaba. Era casi el atardecer cuando la puerta principal se abrió de golpe. El sonido atravesó la casa como un disparo. Me giré desde el fregadero y vi a Damián parado allí rojo, jadeando, con una ira casi física. Por un momento no habló. Solo me miró como buscando el arma perfecta para lanzar.
Arruinaste mi vida, gritó. Las palabras rompieron el silencio como cristal. No me inmuté. La taza en mi mano permaneció firme mientras la enjuagaba. La puse en el escurridor y me sequé las manos con el trapo. No. Damián, dije suavemente, tú arruinaste la tuya. Con tus palabras. Me miró. La confusión mezclándose con la furia. ¿Tienes idea de lo que has hecho? En el trabajo me ven como si fuera un monstruo. Paloma no puede salir de la casa sin que alguien la reconozca. Nos humillaste. Me apoyé en el mostrador, el borde frío contra mis palmas. No lo publiqué para el mundo. Lo publiqué para mí, porque me hiciste sentir invisible en mi propia casa. Entonces bórralo, espetó, dando un paso más cerca. Quítalo, ahora. Lo miré a los ojos y negué con la cabeza. Lo hecho está. Damián, si te da vergüenza, no es por mí. Se quedó como si lo hubiera golpeado. Durante años, yo había sido la que cedía, la que se disculpaba, la que suavizaba las cosas. Esta vez no. Paloma apareció en lo alto de las escaleras, pálida y cansada. Sostenía una maleta en una mano, su celular en la otra. No puedo con esto, dijo, con la voz temblando. Donde quiera que voy, la gente susurra. Mi marca se está derrumbando. Pasó junto a él, su perfume quedándose como un recuerdo de algo que nunca perteneció aquí. La puerta se cerró de golpe tras ella, resonando por el pasillo. Damián se quedó allí, aún respirando fuerte. Pero la rabia se desvanecía en algo más pequeño, casi perdido. Quise acercarme a él, consolarlo como cuando se raspaba las rodillas de niño, pero mis manos se quedaron quietas. La casa volvió a quedar en silencio. Afuera, el sol se hundió bajo el horizonte, dejando solo un leve reflejo de luz en el suelo de la cocina, como una frontera que sabía que nunca podría cruzar de nuevo. Las semanas siguientes se mezclaron en una extraña combinación de ruido y vacío. Mi celular no dejaba de iluminarse. Un momento eran palabras amables de desconocidos madres, maestros, personas que decían verse en mí. Al siguiente, insultos y amenazas de otros que me llamaban cruel, manipuladora, una mujer que había arruinado a su familia por atención. El mundo digital, aprendí. No sabía guardar silencio, solo sabía gritar. Dejé de contestar llamadas por completo. El correo se acumulaba en el porche, la mitad de desconocidos. Algunos incluían dibujos, otros pequeñas oraciones. Los apreciaba, pero cada mensaje me recordaba que mi vida ahora era propiedad pública. Entonces llegó el mensaje de Damián, solo un texto. Llegando tarde en la noche cuando la ciudad estaba tranquila y las chicharras cantaban fuera de mi ventana. No tenías que destruirme. Lo leí 3 veces. La pantalla brillaba azul en la oscuridad. Por un momento, mi pecho se apretó viejos reflejos de culpa, de querer arreglar lo roto. Pero entonces recordé su voz en esa grabación, fría y segura, diciendo que no me necesitaban. Escribí lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. No te destruí, lo hiciste tú, con tu propia voz. Cuando presioné enviar, no sentí triunfo ni alivio, solo calma. A la mañana siguiente, una vecina me detuvo en la reja. Escuché lo de Damián, dijo suavemente. Lo despidieron del despacho. Demasiada tensión. Su expresión tenía lástima y un juicio silencioso. De esos que intentan decidir si eres víctima o villana. No la corregí. Esa noche, me senté en el porche trasero mientras la marea subía por la costa. El aire olía a jazmín y sal. En algún lugar del centro, la gente seguía hablando de mí. Mi nombre se había convertido en titular, mi historia en un debate. Pero aquí, el mundo estaba quieto. No era una victoria, no del tipo que cura, solo una verdad demasiado pesada para celebrar. Demasiado tarde para deshacer. El invierno llegó suavemente a Mérida. El aire se volvió fresco, y las mañanas traían el aroma del mar. Me acostumbré al ritmo tranquilo de mis días café en el porche, caminatas largas por el malecón.
noches leyendo junto al suave brillo de la lámpara. El ruido de internet se había desvanecido en un zumbido lejano, reemplazado por algo más gentil: la quietud. Una tarde, encontré un sobre en el buzón. La letra me detuvo en seco, la de Damián, cuidadosa, ligeramente inclinada, como cuando etiquetaba sus cuadernos escolares. Lo llevé adentro, dejándolo en la mesa. Por un largo rato, solo lo miré, trazando los bordes como si pudiera desaparecer si lo abría demasiado pronto. Cuando finalmente desplegué el papel, sus palabras llegaron lentas, desiguales pero sinceras. Escribió sobre noches sin dormir, sobre perder su trabajo y darse cuenta de cuánto de su vida se había construido para complacer a otros. Estaba enojado porque tenía vergüenza, dijo. No quería enfrentar al tipo de hombre en que me convertí. Tú me enseñaste integridad, incluso cuando olvidé cómo se veía. Al final no pidió perdón. Solo esperaba que estuviera bien. Esa pequeña frase simple, torpe, cargaba más peso que cualquier disculpa. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la puse en la repisa junto a la foto de su padre. El marco era viejo, un poco astillado, mostrando a un hombre con los mismos ojos que Damián tenía antes de que aprendieran a mirar hacia otro lado. Me quedé allí un momento, el papel aún cálido en mis manos, y sentí algo cercano a la paz, tranquilo, tierno, incompleto, pero suficiente. No respondí. Algunos silencios, entendí, son respuestas en sí mismos. Pasó un año, y la ciudad hacía tiempo que había dejado de hablar de mí. El ciclo de noticias se había movido a nuevos escándalos, nuevas historias, dejando la mía desvanecerse en la memoria. Lo prefería así. Cambié el ruido por propósito, pasando mis mañanas en un pequeño centro de alfabetización digital en el centro, enseñando a otros adultos mayores cómo protegerse en línea, cómo reconocer un enlace falso, cómo mantener su privacidad a salvo. Algunos días, cuando veía a un estudiante sonreír con alivio tras aprender algo nuevo, sentía un orgullo simple y limpio, intacto por el pasado. Mi vida se había vuelto pequeña otra vez, pero de una manera pacífica. Cuidaba el jardín detrás de la casa. Hablaba con viejas amigas de la facultad. A veces caminaba al malecón por un té. El mar siempre me había calmado. El constante vaivén de la marea recordándome que todo el dolor, la ira, incluso el amor se mueve en ciclos. Una tarde, mientras el sol se deslizaba sobre el puerto de Mérida, me senté en mi escritorio y abrí la carpeta que aún guardaba la grabación original. El video había sido descargado, guardado, compartido incontables veces, pero este era el original, el momento que nos rompió y nos rehizo a ambos. Mis dedos dudaron sobre la pantalla antes de presionar eliminar. El mundo no necesita verlo para recordarme, susurré. Las palabras se sintieron ligeras, como cerrar una puerta que había estado abierta demasiado tiempo. Más tarde, caminé por la costa, el cielo pintado de un dorado tranquilo. El aire olía a sal y bugambilia. Por primera vez en años, no me sentí como una historia que alguien más contaba. Me sentí como alguien que había escrito su propio final. Cuando dejas de rogar por ser vista, finalmente te vuelves visible.